Estas herramientas nos ayudan a definir tres conceptos que son muy básicos en Business Intelligence, que son las dimensiones, ¿vale?, que nos representan quién, cuándo y cómo, ¿vale? Una dimensión, por ejemplo, una dimensión típica de quién podría ser el cliente o el proveedor o el empleado, que hemos hablado también. El cuándo sería el tiempo, pues el año, el mes, el día, la hora si es necesario, etcétera. El trimestre, el cuatrimestre, ¿vale? Toda esa distribución de tiempo. Y el cuándo, perdón, ¿cómo no el cuándo? Y la ubicación, ¿no? Por ejemplo, es decir, dónde ha ocurrido el hecho en sí. Por ejemplo, si estamos hablando de ventas, el quién sería el cliente, el cuándo sería el momento de la venta y el dónde sería, pues, a qué ubicación se lo he enviado al cliente. Por ejemplo, si quiero analizar dónde estoy realizando mis ventas, ¿vale? Después tendríamos las medidas. Las medidas nos dan el valor del hecho. O sea, es decir, si estamos hablando de ventas, pues la medida sería, por ejemplo, la suma del importe de las ventas o la media del importe de las ventas. Si lo que queremos saber es cuánto estamos, por ejemplo, cuánto estamos vendiendo de media de un producto, sería una medida. Eso sería una medida, ¿vale? Y por último tenemos los KPIs, ¿vale? Los KPIs, que vienen de las siglas en inglés de Key Performance Indicator, ¿vale? Que sería el indicador indicadores de cómo va mi negocio, ¿no? Al final lo que nos van a ayudar es con esas medidas poder identificar cosas que son importantes para mi negocio. La tasa de absentismo, por ejemplo, hablábamos de los empleados. La tasa de absentismo podría ser un indicador donde miraríamos cuántos días hay trabajados y cuántos ha fallado el empleado. Has estado comentando el tema bueno, hemos hablado de clasificación y todo el tema este de las dimensiones. Y me ha surgido una idea. Muchas veces ocurre que en una empresa que está empezando, ¿no?, capta una serie de datos que, pues porque a lo mejor no tiene toda la información o por inexperiencia, esos datos que están captando, conforme va pasando el tiempo, va ampliando el número de datos que capta. Y nos has comentado el tema de la importancia de los datos históricos, pero podemos encontrarnos en la situación de que entremos en una fase de captar más datos y más diferentes, pero todo ese histórico de datos no tienen incorporados esos nuevos datos que estamos captando. Esto ocurre a menudo, sí. ¿Eso cómo se soluciona y qué problemas genera? Bueno, tiene difícil solución porque cuando no tienes el dato, o bien haces un proceso para completar esa información, si es que se puede completar, ¿vale?, en los sistemas origen, o bien lo que puedes hacer es definir el dato como desconocido, por ejemplo, de manera que a la hora de hacer un análisis, si estás agrupando por ese dato y hay parte de la información que no tiene este dato, pues te aparezca como desconocido, de manera que identifiques que de esa información no tienes más información. Y eso, claro, te puede generar problemas a la hora de gestionar ese cliente. Deberías de tratar al cliente con dos Business Intelligence diferentes, una que trate todos los datos que sí disponemos y otra más antigua. No, es compatible siempre que nuestro cliente, que la empresa entienda que puede haber información que falta, ¿vale? Y por lo tanto, de cara al hacer un análisis, se tenga en cuenta esta condición. Y por tu experiencia, cuando sucede esto, que comentabas que nos faltan datos y el emprendedor decide preguntar, no tengo el dato, imagínate, no tengo el dato país porque no lo consideraba importante, quiero implementar ese dato porque estoy ampliando las funcionalidades de mi Business Intelligence. Lo pregunto, ¿suele funcionar? Bueno, si hablamos, por ejemplo, de datos de clientes, aquí sí que hay alternativas, porque sí que existen bases de datos de pago que nos pueden dar información para completar los datos de nuestros clientes. Entonces, eso también puede ser una fuente más en nuestro Business Intelligence, es decir, una base de datos de pago donde hay una empresa que me ha facilitado unos datos que ya están confirmados y yo puedo coger esa información y traérmela a mi sistema, ¿vale?
Si el dato es irrecuperable, es decir, que no hay forma de decir cómo obtengo esta información, pues se le explica al cliente. Hay veces que a lo mejor el cliente dice, pues mira, prefiero empezar a analizar los datos a partir de este momento, que es cuando tengo toda la información que necesito, y lo anterior no lo voy a cargar en mi Business Intelligence.